La siguiente etiqueta que vamos a conocer, el siguiente grupo de etiquetas, son las etiquetas que se encargan de la lista ordenada y la lista desordenada. Vamos a hacerla en el renglón de nosotros, que tenemos bastante espacio, y la voy a colocar de hecho incluso encima de nuestro párrafo. Entonces la primera es la etiqueta ordenada o L. Se coloca de la siguiente manera, como las demás, una parte que abre y cierra, y dentro se colocan las listas, o sea, los elementos que yo voy a ir enumerando. Y como es una lista ordenada, yo tengo que colocar los elementos con un orden lógico. Por ejemplo, si yo voy a hablar de HTML, yo podría empezar con su historia, luego podría hablar sobre su estructura, sea un orden lógico, y luego podría crear otro LI hablando plenamente sobre sus etiquetas. En el primer punto hablo sobre su historia, cómo inició el HTML, cuáles son los elementos básicos y así por el estilo. Luego hablaría sobre su estructura, que sería la sintaxis, cómo se comporta HTML, cómo puedo entender el HTML. Y luego lo desarrollo. Empiezo a hablar sobre las etiquetas y así por el estilo. Es un ejemplo. Y coloco este ejemplo porque es algo que ya a la fecha ya ustedes conocen. O sea, al nivel del tutorial, del curso de HTML que llevamos, ya ustedes lo conocen. Si tú estás viendo este video por primera vez, en la parte de arriba te va a aparecer una tarjeta que te va a indicar, te va a llevar al curso desde el inicio, donde tú vas a poder ver todo el curso. Entonces, en este caso de lista ordenada y desordenada, si yo salvo el cambio y vengo aquí y actualizo, aquí tengo la primera lista, ¿verdad? Que es la ordenada. Entonces, fíjate que incluso ella me enumera, me dice elemento 1, 2 y 3. O sea, me lo coloca uno debajo del otro. Por eso es importante que los elementos que se vayan a colocar en una lista ordenada, como dice el nombre, lista ordenada, yo los coloque con un orden lógico, ¿verdad? Entonces, si yo vengo aquí y le entro al OL, veo que en esta primera etiqueta es una etiqueta de bloque, y el LI, o sea la lista, también son etiquetas de bloque, o sea que ellas no van a permitir que de manera nativa un elemento se coloque al lado del otro. Hay formas de manipular esto cuando la etiqueta es de lista o de bloque. Hay formas de manipularlo, pero en principio esa es su manera nativa. Esta es una etiqueta de bloque, no permite que nada se coloque al lado de ella. La siguiente etiqueta, ¿verdad? Y lo voy a hacer corrido, no lo haré en videos individuales, es el UR. Esta es la lista desordenada. Básicamente esta sí me permite colocar los elementos digamos que de algún modo a mi antojo, o sea, no tienen que estar en un orden lógico. Un ejemplo de esto sería que yo vaya a hablar sobre el descubrimiento de América. Si yo quiero hablar en un orden que no sea lógico, yo podría empezar sobre la Constitución, por ejemplo. Entonces, en otro elemento, en el siguiente punto, yo podría tocar lo que sería el descubrimiento de América. Y podría tener otra lista en el que yo hable, por ejemplo, sobre la independencia. Bien, aquí tengo 3 puntos en esta lista desordenada. Aquí yo puedo darme el lujo de colocarlo como me dé la gana. O sea, yo lo puedo colocar como yo desee. Fíjate que si vamos a hablar sobre orden lógico, la Constitución no puede venir primero. El punto que yo tengo que hablar es sobre el descubrimiento de América, ¿verdad? Para los que estamos en América, sobre todo América Latina. Luego entonces vendría el punto de la independencia y por último sería la Constitución. Pero aquí yo lo estoy colocando sin seguir ningún orden lógico. Y para esto se utiliza el UL, porque es una lista desordenada, ¿verdad? Al contrario de la anterior. Lo que sí tienen como similitud la lista ordenada y desordenada es que ambas son de bloque. Fíjense que
no permite que ningún elemento se coloque al lado de ella. Ella da sus márgenes, da sus espacios, se aleja de los elementos anteriores, pero a su vez no permite que los siguientes se coloquen al lado de ella. Ahí tenemos una similitud entre ambas etiquetas, pero también establecemos la diferencia. Estuvimos hablando de los comentarios en clases pasadas, en clases anteriores. Colocaré también en la parte de arriba una tarjeta para que vayan a ver en lo que hablamos de los comentarios. Yo podría escribir aquí lista ordenada, ¿verdad? Y ahí lo tengo comentado. Y aquí podré escribir lista desordenada. Entonces, en un caso como este, yo estoy indicando, ¿verdad?, que esta es mi lista ordenada y esta es mi lista desordenada. Fíjate que de manera nativa en la lista desordenada no te lo coloca con numeración como la anterior, sino que lo coloca con bullets, con viñetas. Esto obviamente con CSS yo lo puedo cambiar, pero hay que pensar en que el HTML nació primero sin el CSS y básicamente todo lo que se colocó acá en este era muy plano. Entonces los elementos y la etiqueta, muchas de las etiquetas que estamos conociendo, la gran mayoría, tienen una estructura muy básica para que tú puedas colocar o crear un blog sin necesidad necesariamente de saber CSS. O sea, tú puedes tener una página sencilla que brinda información valiosa, aunque tú estéticamente no le hagas ningún trabajo, pero la información que tú puedes tener ahí puede ser valiosísima. Entonces, fíjate que por eso tenemos desde el principio un montón de etiquetas que sirven para cosas muy específicas, como lo son estas: lista ordenada y desordenada.